De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos reunidos con Laura Miró, que nos atiende desde las Islas Baleares, precisamente desde Palma de Mallorca, ¿no es cierto, Laura? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, siempre hemos hablado contigo de temas que tenían que ver con la historia, de los chuetas, con la presencia judía en las islas, temas que tienen que ver con las universidades en el sentido académico de la palabra. Pero hoy en día las universidades, no solo las estadounidenses que hemos visto en la tele, están siendo muy agresivas, no solamente con los judíos, porque en tu caso tú eres de herencia judía, eres chueta, pero digamos que desde el punto de vista de la halajá, de la religión judía, Mm. pues no has hecho un proceso de conversión o reconversión, y sin embargo sufres el mismo acoso que si lo fueras, ¿no? Sí, a ver, no se puede decir que sea de la universidad misma, pero a mí lo que me parece bastante preocupante es que la universidad pues dé espacio a esos discursos de odio que sostienen ciertas asociaciones que se hacen llamar pro-palestinas, pero en realidad lo que hacen es vertir antisemitismo por mucho que ellos lo nieguen, porque además también agradecer a Octavio Cortés, que fue el periodista que fue a esa charla y además lo grabó todo. Por tanto, tenemos ahí todos los testimonios de todo lo que se dijo ahí dentro y creo que hay unas falacias tremendas, ahistóricas, científicas y por tanto esto no debería tener cabida en la universidad porque además son discursos de odio, ¿no? En cuanto a mi señalamiento, bueno, la verdad es que también pienso que cualquier persona que solamente ya hoy en día se desvía un poco de lo que sería el discurso oficial, pues se ve abocada a estas cosas, ¿no? Pero yo creo que todavía es más grave esos discursos con cierta tendencia a negacionismo del holocausto y todo eso creo que no se puede tolerar. Bueno, todo esto que tú dices lo has vivido ¿en qué universidad? La universidad pública. Sí, es la Universidad de les Illes Balears, pasó eso el pasado viernes y bueno, ya los eslóganes que usaban era cómo combatir la propaganda sionista. Creo que eso ya es una forma de hablar que parece mucho de los protocolos de los sabios del Sion, de aquella confabulación y todo eso, ¿no? Entonces es un lenguaje ya bastante agresivo. Y bueno, esta también podemos poner a disposición de quien desee también esa grabación para que se vea lo que había ahí dentro. Y sí, es en la universidad pública. ¿Cómo se vive con esto? Porque evidentemente no es un hecho puntual como podía ser los 3, 4 primeros días cuando comenzó la guerra, que hemos visto en otros sitios, por ejemplo en Melilla, ataques a la sinagoga, y se decía, bueno, estos son cosas puntuales, que esto que lo otro. Incluso aquí en Madrid hemos tenido esta semana a una señora que se tuvo que encerrar en una tienda porque había una pro-palestina, según decía, que la estaba pues atacando físicamente, ¿no? Es decir, estos son cosas que no se veían antes. Parece como que no solamente es difícil de entender porque estamos hablando de un conflicto que tiene lugar a miles de kilómetros, cuando aquí en España la, digamos, comunidad judía es ínfima en comparación con la población, es decir, que no hay un enfrentamiento entre judíos y musulmanes o aquí, sino que es un enfrentamiento ideológico, ¿no? El que se está dando. Sí, totalmente. Y aquí, por ejemplo, pues claro, la comunidad judía en la sinagoga también tiene que tener sus medidas excepcionales de seguridad y nosotros también, pues alertar sobre eso, ¿no? De que tener que verse restringido en la libertad de esta manera, pues es algo bastante preocupante. Y es como tú bien señalabas, no es un tema ni de enfrentamiento, eso lo señala siempre el presidente de la comunidad judía. Nunca han tenido un problema con la comunidad musulmana, ni mucho menos, sino que los problemas se han generado con estos que se hacen llamar pro-palestinos, ¿no? De hecho, no sé si estuvisteis al caso que en enero hicimos una conferencia en la biblioteca que está en el Ayuntamiento de Palma
y hubo concentraciones fuera, nos tuvieron que poner medidas de seguridad Con y Francisco todo, Gil una White, cosa que es absolutamente vergonzosa. con Francisco Gil White, ¿no? Sí, exacto. De hecho, también grabamos la conferencia, se puede ver en YouTube y fue una conferencia que solo hablamos de historia antigua. Entonces, no tiene, además, lo peor ya no es eso, lo peor es la difamación de los días posteriores. Periodistas que vinieron 5 minutos o vinieron a hacer las fotos y después hicieron crónicas sobre esa conferencia donde decía que se había defendido a Israel en esa conferencia, cuando no iba de nada de eso. Es que ahora mismo ya no es solo que haya cierta, digamos, crítica que es legítima hacia Israel, si se quiere criticar, pero es que todo lo que suene a judío ya es deslegitimado y no puede ser que haya eso y pienso que debemos alzar la voz ante esto. Ujú. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros hablamos con Ari Girondi, con el presidente de la comunidad Mm. judía de Islas Baleares, justamente el lunes pasado, y bueno, o el viernes, Mm. poco después de que se había firmado una especie de manifiesto que él me aclaró que no era un manifiesto de la propia comunidad judía, sino un manifiesto de gente que se estaba escandalizada de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, exacto. No, no parte de la comunidad. Yo la verdad que parte de una iniciativa que yo le propuse a Ariel, le dije, es que ante todo eso, sobre todo con lo que vivimos, esto que te cuento de la conferencia de Gil White, pensé que algo hay que hacer, porque ya no solamente fue esta gente que se movilizó, sino que partidos políticos nos dijeron que íbamos a hacer un acto de apoyo a un genocidio y otros que íbamos a hacer un acto criminal para definir a una conferencia. Entonces yo le dije a Ari, algo tenemos que hacer, ¿no? Y estuvimos pensando y hablando con más gente, pues vimos que no éramos los únicos que pensamos así. Ni tan siquiera eran gente judía, había chuetas, otros no chuetas, gente que de diferente ideología. Y además, si te acuerdas, también nos reunimos con Ari para hablarte de la proposición no de ley que se hizo en septiembre. Entonces, nosotros estábamos escandalizados de que el 12 de septiembre en Palma se firma que hay que luchar contra el antisemitismo, todo eso, bla, 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 y luego pasa eso. Entonces, en el manifiesto lo especificamos y desde que está colgado en línea, el manifiesto tiene el doble de firmantes. Tenemos unos ciento y pico, que la verdad yo no esperaba tener tantos, pero hay gente de todo tipo. Sí, claro, lo que pasa es que aunque lo firmen 12.000, Sí. del lado de los que no firman, siempre van a ser muchos más, Mm. porque esto es algo que alguien está interesado en utilizarlo políticamente, evidentemente. Tú Sí, antes totalmente. mencionabas partidos políticos de apoyos que señalan desde el primer día en el que todavía no había una respuesta israelí que esto era un genocidio del pueblo palestino, ¿no? Estaban matando Sí, es a... que yo te confieso una cosa, yo antes del 7 de octubre tenía bastantes dudas en mi posicionamiento, pero yo el 7 de octubre ha sido durante mi vida, yo tengo 31 años, el primer escenario que he vivido con conciencia y he sido consciente precisamente de cómo es todo y de cómo se quita totalmente importancia esa agresión del 7 de octubre y luego se centra todo hablando de Israel, Israel, Israel y lo que ha pasado antes. Nadie va a valorarlo, nadie va a creer que esto necesita ponerle un fin y acabar con este terrorismo. Es un poco eso, ¿no? Que te quedas además como en shock porque no esperas que la gente esté celebrando muertes y a mí eso es algo que me impactó mucho. Bueno, eh, uno siempre tiene la esperanza, porque lo ha vivido, lo que tú has vivido ahora, esta sensación, la hemos vivido igual en otras ocasiones, de que en algún momento las aguas, perdón, vuelvan a su curso. El problema es que esto es como una especie de desagüe, es decir, que en un momento dado uno logra desatascarlo, y parece como que todo este barrizal se ha ido por allí, pero cuando caigan cuatro gotas otra vez, pues esto va a volver a salir, ¿no? Está saliendo lo que tú mencionabas, cosas que en lugares como Palma de Mallorca, pero no es el único lugar, nadie pensaba
que esto iba a suceder. Lo que tú hablabas de esta problemática histórica que se veía en perspectiva muy lejana, el tema de la discriminación a los chuetas por el hecho de su posible origen judío, pues hoy en día es un término discriminatorio de primer orden, es decir, no solamente te lo pueden echar en cara intelectualmente, sino que te atacan físicamente, ¿no? En este acto que tuvisteis vosotros, que había gente que entró a gritar, No, pero a- no entraron porque justo la suerte que tuvimos es que la biblioteca, como está en el ayuntamiento, en la entrada siempre hay policía. Entonces pusieron dos camiones o dos furgonetas perdón, dos furgonetas sí, de policía y claro, nos protegieron de alguna manera. Y lo que sé también es que, claro, como hubo ese control previo, hubo como unas 5 personas que se quedaron fuera sin poder asistir porque tenía que haber ese control. Entonces, eso ya coarta la libertad. Por tanto, no es propio de una sociedad democrática. bueno, yo no sé si esto tiene alguna solución, porque en todo caso, los que tendrían el primer paso sería reconocer que la sociedad española tiene un problema con los judíos. Y por lo menos desde el punto de vista de los políticos, de la clase política, me parece que no lo ven así. Es decir, hoy en día, por lo menos las fuerzas políticas que estaban detrás de esto, tú mencionabas a partidos políticos que apoyaban esta definición de un genocidio de los judíos, etcétera, pues no están a favor de cambiar de postura ni de dar una definición diferente, ¿no? Porque lo que ellos dicen, no, lo nuestro es contra Israel, no es contra los judíos, pero es mentira, porque no están Sí. atacando aquí a los intereses de Israel, no están Sí, aquí, atacando. aquí, por ejemplo, hubo un campeonato, creo que era de vela, y vino un equipo claro, era europeo o, bueno, internacional, una competición internacional, y hubo un equipo de Israel, y también hubo esta concentración de ciudadanos por Palestina, que dime tú qué tienen que ver estos deportistas en todo ello, y lo vemos. En diferentes ocasiones en el deporte también el otro día en Barcelona jugaba el Maccabi y también hubo gritos y no sé, yo estas cosas pues creo que no entiendo cómo ellos mismos no vean que eso es un odio hacia los judíos. Pero bueno, ahora lo camuflan con el tema del antisionismo. Yo creo que es evidente, ¿no? Y creo que no debemos caer en el error todo el rato de estar hablando y justificándonos de cómo es el conflicto, cómo no es hablar de historia, porque ellos van con unas ideas y les da igual lo que les digas, ¿no? Pero creo que hay que razonar también en ese punto de decir que la gente aquí está empezando, o bueno, ya hace tiempo que tiene miedo de manifestar su postura y ya ni te cuento los propios judíos de llevar simbología pues que haga referencia a su condición. Entonces creo que eso es algo que es reseñable, ¿no? Y hablaba con una compañera alemana que me decía, bueno, nosotros al menos tenemos la suerte que a pesar de que socialmente hay este movimiento, nuestros políticos nos protegen. Pero aquí es todo lo contrario, ¿no? De hecho, creo que también con el manifiesto queríamos hacer esa llamada a la responsabilidad, gente que tiene una posición de poder donde su opinión pues es importante e influye como periodistas y políticos, creo que tienen que ir con mucho más de precaución porque eso puede ser un germen de algo horrible, ¿no? Bueno, lo horrible ya lo estamos viviendo hace tiempo y esperemos que se acabe lo antes posible, que empiecen a desaguarse por esas tuberías toda esa maldad y toda esa iniquidad que realmente nos entristece porque todos pensábamos que las cosas muy de poquito a poco, después de tantos homenajes, 500 años de no sé qué, de que ya se acabó la Inquisición, de que el estatuto jurídico de los judíos está defendido, todo lo que tú quieras, incluso las recepciones que ha hecho al principio de este conflicto el presidente de España a los representantes de las comunidades judías. Y ahora estamos todos realmente preocupados.
Esto no es una cuestión de que les preocupa a unos judíos, sino que está preocupando, y no solamente a la comunidad judía, todos los que ven que esto no puede seguir siendo algo concebible y aceptable por la sociedad, porque esto no se separa mucho, aunque esté supuestamente en las antípodas ideológicas, pero no se separa mucho de cualquier fascismo o brote de antisemitismo que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Así que esperemos que las aguas se calmen, esperemos, Laura, que tú te recompongas de esta situación y que sigas adelante con todas tus investigaciones, porque evidentemente lo que no podemos hacer es bajar la cabeza, agacharla y decir, no, 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 por favor, que nadie se entere de que nos están intimidando, ¿no? Porque eso sería darles razón a los que ejercen la violencia contra nosotros. Sí, absolutamente. Tiene que ser así y la única forma de parar eso es concienciar a la gente o no sé, o al menos denunciarlo y no quedarnos callados porque cuando lo hablamos pues te das cuenta como hay más gente que opina como nosotros también. Pues muchas gracias por atendernos, Laura, y Gracias. esperemos que la próxima vez podamos volver a hablar de los temas que son los que a ti y a la audiencia en general interesan más de lo que abordas. Hasta la próxima. Gracias.